Buenas noches a todos. Les damos la bienvenida a nuestra doctora María Paniagua, nuestra panelista, a toda la audiencia que nos sigue a través del Facebook Live. Estamos nuevamente con la Sociedad Paraguaya de Medicina Interna, siguiendo con nuestro objetivo principal, que es la educación médica continua. Y hoy tenemos el tema de hipertensión arterial, una patología muy prevalente en el mundo. Nuestro país no está exento de eso, que confiere un alto costo para los sistemas de salud y a veces también discapacidad en personas muy jóvenes. Tenemos hoy al doctor Agustín Ramírez y al doctor Gustavo Arbo, quienes nos van a ilustrar diferentes escenarios de esta patología. Agradecemos al laboratorio FAPASA el auspicio y le doy la palabra a la doctora María Paniagua para que haga la presentación de los disertantes y de los temas. Doctora María Paniagua, bienvenida. Muchas Buenas gracias. Noches. Buenas noches a todos. Para mí es un placer estar en esta reunión y agradezco a la Sociedad Paraguaya de Medicina Interna la invitación y la iniciativa de tocar este tema, que es un tema muy interesante y que involucra prácticamente a todas las especialidades, no solamente a cardiología, involucra nefrología, pediatría, obstetricia. Todos vemos pacientes con hipertensión arterial y tenemos que estar al tanto de cuáles son las nuevas guías, las nuevas terapéuticas, las nuevas clasificaciones, porque sabemos que año a año van cambiando por la evidencia que va surgiendo. Y hoy tenemos el lujo de tener dos disertantes de renombre. Y vamos a empezar con el doctor Agustín Ramírez. Todo el mundo ya lo conoce, pero igual le voy a presentar. Él es especialista en cardiología e hipertensión arterial. Es jefe de hipertensión arterial y unidad metabólica del Hospital Universitario de la Fundación Favaloro y actual presidente de la Sociedad Latinoamericana de Hipertensión Arterial. Y justamente nos trae un tema muy actual, que son las nuevas guías en hipertensión arterial de la Sociedad Internacional de Hipertensión Arterial. Doctor Ramírez, un gusto tenerlo acá. Gracias por aceptar la invitación y lo escuchamos. Gracias a ustedes por la gentil invitación para estar nuevamente en contacto con ustedes y buenas noches a toda la audiencia. Así que vamos a empezar con la charla en el día de hoy, que trata sobre las nuevas guías de la Sociedad Internacional de Hipertensión Arterial que fueron terminadas y presentadas en mayo de este año y en este momento están publicadas en el Journal of Hypertension y también en la revista Hypertension. En ambas revistas el acceso a esta guía es libre. ¿Sí? Durante la charla vamos a desarrollar diferentes temas. Vamos a comenzar por algunos nuevos conceptos que incorpora esta guía de la Sociedad Internacional de Hipertensión Arterial para enfocar todas las directivas. Vamos a pasar luego a la calificación de los valores de la presión arterial y no exclusivamente la Sociedad Internacional, sino que vamos a hacer un comparativo con la europea porque se asemeja bastante, pero tiene algunas diferencias, y vamos a hacer un cuadro más adelante en el cual hacemos un comparativo entre la Sociedad Americana, las guías de la Sociedad Americana, las guías europeas y la guía de la Sociedad Internacional. Vamos a ver cuáles son los recaudos suplementarios para el riesgo cardiovascular, cómo estratifican el riesgo cada una de ellas, y vamos a hacer este comparativo que les mencioné anteriormente para luego ver la parte probablemente más original de estas guías, que son
los criterios y objetivos terapéuticos que se presentan en unas tablas que son muy fáciles de acceder y tienen la capacidad de ser portables. Si uno las imprime, fácilmente las puede pegar en la pared en el consultorio o las puede llevar en el bolsillo como consulta. Y finalmente vamos a hacer unas conclusiones con diferentes comentarios. Pasaremos entonces a ver la parte más interesante que debemos tener en cuenta, y que es que estas guías de la Sociedad Internacional de Hipertensión Arterial se van a dividir en todo su desarrollo en dos grandes componentes, y por cada tema que toquen van a decir cuáles son los elementos esenciales, o sea, lo mínimo que tenemos que hacer con el paciente con hipertensión arterial desde el punto de vista del diagnóstico, desde el punto de vista de seguimiento, desde el punto de vista de tratamiento, o sea, cuáles son los elementos mínimos que tenemos que hacer en estos pacientes, y también van a presentar junto con estos a cuál sería el tratamiento óptimo utilizando todos los adelantos de hoy en día. O sea que, por ejemplo, para un paciente con hipertensión arterial, aparte de medir su presión arterial, peso, altura, calcular el índice de masa corporal, medir el perímetro de cintura, que es algo que se puede hacer en cualquier lado, el electrocardiograma y un pedido de laboratorio básico, eso se puede hacer prácticamente en casi todos los lados. El monitoreo ambulatorio de presión arterial no es esencial, es óptimo, pero como esencial sí puede ser el uso del monitoreo domiciliario de la presión arterial. Entonces, pese a que muchas guías, por ejemplo, para medir la rigidez de la pared arterial se utiliza la velocidad de onda de pulso, no es esencial para todos los pacientes, pero puede ser óptimo en aquellos países o en aquellos lugares que lo tengan a disposición. O sea que es una guía, si uno sigue todos los componentes esenciales, que puede ser aplicado prácticamente en cualquier lugar. Y dependiendo de la infraestructura o la complejidad que tenga el lugar de atención, puede estar en una situación entre esencial y óptimo, o directamente en una atención en la cual va a poder brindarle al paciente lo mejor que tenemos dentro de lo que es la hipertensión arterial. Es por ello que ellos enfatizan bastante que es algo que se puede usar en los países que tienen bajos recursos, así como en aquellos de altos recursos, no solamente por los especialistas, sino por el médico clínico y de alguna otra especialidad, pero también lo pueden utilizar orientativamente las enfermeras y los trabajadores comunitarios de la salud en función de sus recaudos y necesidades que tuvieran. Entrando directamente a las guías, fíjense ustedes, en la parte superior estamos mostrando la calificación de hipertensión arterial, ¿no es cierto?, para los valores sistólicos en la columna central, y en la columna de la derecha los valores diastólicos. Como presión arterial normal se considera todo valor por debajo de los 130 a 85 milímetros de mercurio. Se mantiene el concepto, igual que la europea, de hipertensión arterial, el normal alto entre 130 a 139 de sistólica, 85 a 89 de diastólica. Se obvia o no se considera en esta clasificación lo que las guías europeas consideran como presión arterial óptima, que sería por debajo de los 120-80 milímetros de mercurio. El corte es común en casi todas las guías, salvo en la americana, en el cual con un valor de 140-90 milímetros de mercurio o mayor, ese paciente se lo considera hipertenso, y las guías la consideran grado 1 y grado 2 de hipertensión arterial, lo que sería el estadio 1 también de la europea, pero engloba el estadio 2 y 3 en un solo estadio, llamándolo grado 2, en los cuales la sistólica debe ser igual o mayor a 160 y la diastólica
igual o mayor a los 100 milímetros de mercurio. Con relación a los valores de la presión arterial del consultorio en el panel inferior, el corte de 140/90 es equivalente en el monitoreo ambulatorio de presión arterial para las 24 horas, el corte en valores iguales o mayores a 130/80 milímetros de mercurio para considerar hipertensión arterial. Si tomamos los valores del periodo diurno por sobre igual o mayor a 135/85 milímetros de mercurio y en el periodo nocturno por sobre los 120/70 milímetros de mercurio. Y se puede decir, en función de esto, que están siguiendo las normativas de la Sociedad Europea de Hipertensión Arterial en sus declaraciones sobre monitoreo ambulatorio de presión arterial y domiciliario, que la caída nocturna tiene que estar entre 10-20 milímetros de mercurio, tanto para la sistólica, para la diastólica, para decir que el paciente, si está dentro de ese rango, tiene una caída nocturna normal, o lo que se conoce como el dipping nocturno, que sería normal. Valores mayores a esos 20 milímetros de mercurio se considera que es un hiperdipper, valores menores es un non-dipper, y si en lugar de descender durante la noche el valor se incrementa, se considera que este individuo tiene un dipping inverso, porque su presión en lugar de bajar no solamente no baja, sino que sube. Y por último, el monitoreo domiciliario de la presión arterial es análogo al promedio diurno del monitoreo de presión arterial, o sea que el corte son valores iguales o mayores a los 135/85 milímetros de mercurio. Esto permite que en las tres clasificaciones de pacientes menores de 130/85 milímetros de mercurio, estamos hablando de presión arterial en el consultorio, en el rango de 130/159/85/99 o mayores de 160/100 milímetros, sería igual o mayor a 160/100. Si estamos dentro del primer rango menor a 130/85, deberíamos recontrolar la presión arterial dentro de los 3 años, ¿sí? O 1 año en aquellos pacientes que pueden tener algún factor de riesgo agregado o daño de órgano blanco. Si el paciente está con valores dentro del rango 130/59/85/99 milímetros de mercurio, de ser posible solicitan confirmar esos valores de presión arterial con mediciones fuera del consultorio, o sea, monitoreo ambulatorio de presión arterial o monitoreo domiciliario de la presión arterial, ¿sí? Porque en estos pacientes hay una alta posibilidad de encontrar fenómenos de guardapolvo blanco o hipertensión arterial enmascarada. O sea que dentro de este rango vamos a enfocar la atención no solamente en los valores de la presión arterial de consultorio, sino también en el fenotipo de su perfil de presión arterial en función de estos dos tipos de mediciones. Que recordemos que en función de los valores del consultorio y los valores del monitoreo ambulatorio o del domiciliario con el corte de 135/85 y 140/90, dentro del eje de abscisas y ordenadas nos quedan 4 áreas, una que es normal cuando los dos valores son normales, otra que es hipertensión arterial, cuando la presión arterial está elevada en ambas mediciones, y después tenemos el fenómeno de guardapolvo blanco, cuando medimos presión arterial elevada en el consultorio y normal fuera del consultorio, mientras que se dice que el paciente tiene hipertensión arterial oculta cuando mide presión arterial elevada por el monitoreo o domiciliario y normal en el consultorio. O sea que hace más preciso el diagnóstico en esta franja de valores de presión arterial, tanto sistólicos como diastólicos. Si el paciente, por el contrario, está dentro de lo que
se define con valores iguales o mayores a los 160-100 milímetros de mercurio, esto debe ser confirmado en pocos días o semanas. Generalmente, en cualquiera de las tres condiciones, cuando vemos los pacientes, vamos a pedir estudios como son los estudios de laboratorio, el electrocardiograma y algún estudio más complejo dependiendo de la complejidad del lugar donde estoy trabajando, con lo cual quiere decir que el paciente va a estar retornando al consultorio en un periodo que va entre 1 o 2 semanas, que es el tiempo que se solicita para ratificar estos valores iguales o mayores a 160-100. Con todos los datos en nuestras manos, nos permite estratificar el riesgo de estos pacientes en función de la calificación de la Sociedad Internacional de Hipertensión Arterial, de presión arterial normal alta, grado 1 o grado 2, como se muestra en la línea superior, entrecruzándolos con los factores de riesgo, daño de órgano blanco, secundario a la hipertensión arterial o enfermedad cardiovascular con expresión clínica en la primera columna. Y en función de los cruces nos vamos a mover en un área de bajo riesgo, de riesgo moderado y de riesgo alto en los pacientes. Y la diferencia que tiene con la Sociedad Europea de Hipertensión Arterial es que el riesgo los definen ellos como alto o muy alto, sobre todo cuando el paciente tiene diabetes, cuando tiene insuficiencia renal o cuando tiene daño de órgano blanco consecutivo o iniciado por la hipertensión arterial o directamente alguna enfermedad cardiovascular con expresión clínica, como puede ser la insuficiencia cardíaca, la coronariopatía o el antecedente de transitorio isquémico, ACV o infarto agudo de miocardio. Entonces, con estos sencillos métodos hasta ahora vemos que en 2 consultas prácticamente podemos tener una idea en qué situación está el paciente y hacer una rápida estratificación del riesgo para saber con qué urgencia y con qué intensidad debemos empezar con la terapéutica. Recordando siempre que de base, independientemente que sus valores estén dentro del rango de normal alto, aunque sea presión normal, normal alto o cualquier estadio de hipertensión arterial, siempre el primer enfoque terapéutico es en función del interrogatorio del paciente lo que se define como tratamiento no farmacológico, en el cual vamos a enfatizar la actividad física, el peso del paciente, la actividad física que tiene y si el paciente está en sobrepeso u obesidad, verificar si esta es central o no para descartar en función del laboratorio y los valores de presión arterial la posibilidad que el paciente tenga lo que se denomina síndrome metabólico, porque una vez hecho este diagnóstico, sabemos que el riesgo de muerte y mortalidad cardiovascular es entre 7 a 10 veces superior que si no tuviera el síndrome metabólico. Por lo tanto, con relación a los valores de la presión arterial de la Sociedad Europea de Hipertensión Arterial y Cardiología, con los valores de presión arterial sistólica y diastólica, como mostramos para la internacional, y las categorías de valores de presión es presión arterial óptima, cuando los valores están por debajo de los 120-80 milímetros de mercurio. El valor de presión arterial normal va entre los 120-129 milímetros de mercurio y de 80 a 84 milímetros de mercurio para la diastólica. Los valores de presión arterial normal alta van entre los 130, 139, 85, 89 milímetros de mercurio. Y nuevamente coinciden, dado que el corte de hipertensión arterial es cuando el valor, acá está mal puesto el signo, es igual o mayor a 140, 90 milímetros de mercurio. Y en lugar de tener 2 grados, ellos tienen 3 grados, que son el grado 1, que es análogo al original, a la clasificación original,
de hipertensión arterial leve, entre 140 a 159 milímetros de mercurio para la sistólica, 100, 109 para la diastólica, el grado 2 entre 160, 179, 100, 109, y el grado 3 cuando los valores son igual o mayor a los 180, 110 milímetros de mercurio. Y ellos enfatizan, a diferencia de la Sociedad Internacional de Hipertensión Arterial, en su tabla de ubicación de valores de presión arterial, incluyen lo que es la presión arterial sistólica aislada. O sea, cuando la sistólica es igual o mayor a los 140 milímetros de mercurio, con una diastólica por debajo de los 90 milímetros de mercurio. La Sociedad Internacional de Hipertensión Arterial no lo presenta en la tabla, pero si ustedes leen el texto van a ver que está contemplado dentro de lo que es el diagnóstico de hipertensión arterial. Los cortes para las mediciones de presión arterial fuera de consultorio, sea para el monitoreo ambulatorio de la presión arterial o el control domiciliario de la presión arterial, son los mismos que tiene, digamos, la Sociedad Internacional tiene los mismos que tiene la Sociedad Europea ya desde varias guías atrás. Entonces, fíjense ustedes que ya acá hay algunas coincidencias y discrepancias, sobre todo en la graduación de los valores de presión arterial. En lugar de 3 son 2 en internacional, y ellos largan desde el valor de presión arterial normal y normal alta, descartando todo lo que esté por debajo de los 120, 80 milímetros de mercurio. Eso lo vamos a ver con más precisión cuando hagamos los comparativos de la americana, la europea y de la internacional de hipertensión arterial. En función de ello, como les mencioné anteriormente, también muestran los valores de presión arterial en la estratificación del riesgo, los valores de presión arterial normal alto, grado 1, grado 2 y grado 3, en función de la falta de factores de riesgo, cuando tiene 1 o 2 factores de riesgo, igual o más o mayor a 3 factores de riesgo, cuando tienen daño de órgano blanco consecutivo a la hipertensión arterial o consecuente a la hipertensión arterial, enfermedad renal grado 3, diabetes mellitus sin daño de órgano blanco, y finalmente cuando hay enfermedad cardiovascular con expresión clínica, insuficiencia renal estadio igual o mayor a 4, diabetes mellitus con daño de órgano blanco. Y cuando tienen no riesgo y hay factores de riesgo, se lo denomina el estadio 1 no complicado, cuando aparece el daño de órgano blanco y aparece algunas enfermedades metabólicas como es la diabetes, sin daño de órgano blanco o insuficiencia renal estadio 3, se lo considera que el paciente está en estadio 2 de factores de riesgo o estadio 3 en el cual las enfermedades cardiovasculares ya están establecidas. Y en función de ello, nuevamente tenemos cuando transitamos en el bajo riesgo, cuando vamos a riesgo bajo o moderado, en los pacientes que tienen presión arterial normal alta, o el muy alto riesgo, cuando los pacientes ya tienen enfermedad cardiovascular con expresión clínica, insuficiencia renal o diabetes mellitus con daño de órgano blanco. Luego de lo cual pasamos al estadio 1, que también sin factores de riesgo tiene un riesgo bajo. Luego pasa un riesgo moderado a alto cuando aparecen 1 a 2 o más de 3 factores de riesgo, un riesgo alto cuando tiene daño de órgano blanco, enfermedad renal leve y diabetes mellitus sin daño de órgano blanco, y muy alta cuando ya hay expresión clínica de la enfermedad cardiovascular. Y así van caminando desde el bajo riesgo al riesgo moderado, moderado, alto riesgo, el riesgo alto y fundamentalmente el riesgo muy alto. Fíjense en ustedes que cualquier individuo con grado 3 de hipertensión arterial, independientemente del factor de riesgo del daño de órgano blanco, está en un riesgo alto, y cuando aparece el daño de órgano blanco
y la enfermedad cardiovascular con expresión clínica pasa a un riesgo alto a muy alto directamente. O sea que prácticamente desde lo que están en riesgo moderado habría que considerar enfoque terapéutico, mientras que en aquellos que ya están en alto riesgo o muy alto riesgo, el enfoque terapéutico debe de ser encarado directamente. Y cuando estamos hablando en este tipo de riesgo moderado, alto o muy alto, cuando hablamos de enfoque terapéutico, estamos directamente hablando del tratamiento farmacológico. Mientras que en cualquiera de los riesgos, siempre el primer enfoque terapéutico va a ser el tratamiento no farmacológico. Y hay que prestar una especial atención porque tanto como la guía americana, la europea y la internacional de hipertensión arterial, todas las tres juntas ponen un énfasis muy especial en lo que es el tratamiento no farmacológico, fundamentalmente para la prevención de la aparición de la hipertensión arterial. Y también recordemos que cuando uno enfoca el tratamiento no farmacológico, a través de la actividad física, la disminución y mantenimiento del peso normal, el hábito de no fumar, no tomar estimulantes, manteniendo una buena actividad física, todo esto no está mejorando no exclusivamente la presión arterial, sino el estado metabólico y también el perfil de lípidos. O sea, que estamos realmente enfocando una atención integral de lo que es la hipertensión arterial. No quise dejar de incorporar algo nuestro, que son las guías latinoamericanas, las cuales siguen un perfil muy similar a la europea, en los cuales tenemos los 3 niveles de presión arterial normal, los 3 estadios de hipertensión arterial, incorporando también la hipertensión arterial sistólica aislada y los cortes, tanto en consultorio como en el monitoreo domiciliario y ambulatorio de 24 horas, los valores de corte se asemejan a de la Sociedad Europea y la Internacional de Hipertensión Arterial. Todas ellas, salvo la americana, reitero, siempre el corte igual o mayor a 140/90 es el que marca el estadio de hipertensión arterial o la patología, mientras que valores inferiores son considerados como presión normal alta, que pueden dividirse, como dijimos anteriormente, en óptima, normal, normal alta o normal, normal alta, según la Internacional de Hipertensión Arterial. En este cuadro tenemos la comparación de las 3 guías. En la primera columna tenemos los valores de corte para presión arterial, tenemos el monitoreo ambulatorio de 24 horas, el diurno, los valores diurnos y nocturnos, el domiciliario de presión arterial, cuál es el nivel de corte a partir del cual se considera que debemos comenzar la terapéutica antihipertensiva, cómo se aconseja el inicio de la terapéutica antihipertensiva y cuál es el objetivo una vez diagnosticado el tratamiento, la hipertensión, decidido a utilizar el tratamiento no farmacológico, cuáles son los objetivos que proponen cada una de ellas. Entonces, con los valores de presión arterial, el corte de la europea es 140/90, 130/80 propone la Sociedad Americana, las guías americanas de hipertensión arterial, y la internacional 135/85 milímetros de mercurio. Fíjense ustedes cómo van variando entre ellas, en las cuales la más compleja es la de la americana, porque al poner un corte en 130/80, tiene que rearmar los valores de las 24 horas diurnos y nocturnos de presión arterial para que sean coherentes con el corte que se considera de consultorio. Mientras que la Sociedad Internacional de Hipertensión Arterial mantiene los mismos cortes que la Sociedad Europea, nada más que considera con presión arterial más elevada aquellos individuos
que están entre 135, 139, 85, 89 como normal alto. ¿Sí? El corte para el control domiciliario de presión arterial es 130-80 para la americana, 135-85 para la europea, lo mismo que sucede con la Sociedad Internacional de Hipertensión Arterial. Cuando consideran que tienen que tener en cuenta la posibilidad del enfoque terapéutico farmacológico, las guías americanas, cuando los valores de presión arterial están igual o mayores a los 130-80, y tanto la Sociedad Europea como la Sociedad Internacional de Hipertensión Arterial tienen el mismo corte de 140-90 milímetros de mercurio. ¿Cuándo vamos a la americana? Es comenzar con tratamiento con monofármaco cuando los valores están entre 20 y 10 milímetros de mercurio por sobre el objetivo terapéutico. La europea considera que va a comenzar con la combinación en un solo comprimido, y al igual que la internacional, cuando los valores estén arriba de 140-90 milímetros de mercurio. Fíjense ustedes, los cortes de la americana son diferentes a la europea y la internacional, pero cuando deciden hacer la terapéutica es cuando el valor está entre 20 o 10 milímetros de mercurio por sobre el objetivo terapéutico, que en este caso es de 130-80, el mismo que el que consideran tratamiento. Cuando esos valores están en 150-90 milímetros de mercurio, comenzamos el tratamiento farmacológico. ¿Sí? Y el objetivo para la europea son similares, porque ambas dos sugieren el objetivo terapéutico es que la presión arterial esté por debajo de los 140-90 milímetros de mercurio, pero nunca menor, o sea, entre los 140-90 y 130-70 milímetros de mercurio, y eso va a depender si el individuo tiene o no enfermedad metabólica, enfermedad cardiovascular con expresión clínica, por ejemplo, insuficiencia renal con microalbuminuria, que se va a aconsejar estar por debajo de los 80 milímetros de mercurio. En caso de que no estén dentro de esos valores, bajar hasta 130, 80 es un buen valor, y siempre teniendo en cuenta que el primer objetivo es por debajo de 140, 90 y después seguir bajando en la medida que el paciente lo tolere. Esto es una medida mucho más específica, sobre todo en aquellos pacientes mayores de los 60 años de edad y sobre todo en los ancianos friables, en los cuales hay que ir cuantificando la dosificación de la terapéutica farmacológica, comenzando con dosis bajas e ir ajustando la dosis según la respuesta del paciente hasta lograr el objetivo, para no tener marcados descensos de la presión arterial que podrían ser mal tolerados por esta fracción de la población, sobre todo en aquellos mayores de los 80 años de edad. Los americanos, cuando consideran que el individuo ha llegado al umbral y para las recomendaciones en el tratamiento y seguimiento de la hipertensión arterial, cuando el paciente está por debajo de 120-80 milímetros de mercurio, se promueve los cambios de hábitos de vida, fundamentalmente, y reevaluar los valores de presión arterial al año. Cuando la presión arterial está elevada entre 120 y 129 y menor de 80, como clasifican ellos, la terapéutica no farmacológica también es de primera instancia, y reevaluar esos valores de presión arterial entre los 3 y 6 meses, siempre en esta condición, independientemente de que no está escrito en la tabla, el valor de presión arterial tiene que estar asociado con lo que sería el monitoreo ambulatorio de presión arterial o el control domiciliario de la presión arterial. Los individuos que están en el estadio 2 de hipertensión arterial, por sobre los 140-90 milímetros de mercurio, no solamente van a tener tratamiento no farmacológico,
sino que también van a tener el tratamiento farmacológico directamente. Y en aquellos que tienen entre 130, 139, 80, 89, que sería el normal alto de presión arterial, evaluar el riesgo cardiovascular y si este es igual o mayor al 10% a los 10 años, es la pregunta que uno se hace. Si la respuesta es que el riesgo no es mayor al 10%, a 10 años comenzar con el tratamiento no farmacológico y control de su presión arterial, y en caso de que el riesgo estuviera mayor ese 10% en 10 años, el tratamiento no farmacológico y considerar la medicación, o sea, el tratamiento no farmacológico para lograr el objetivo terapéutico. Esto es lo que proponen las guías americanas de hipertensión arterial. La Sociedad Europea de Hipertensión, la internacional, dice que una vez establecido el diagnóstico de hipertensión arterial, o sea que los valores estén por arriba de los 140-90 milímetros de mercurio y se localizan dentro de lo que se califica como grado 1, fíjense ustedes que ahora van a comenzar a aparecer las pequeñas marcas que van a decir qué es lo esencial y qué es lo óptimo en los pacientes. Si está en este estadio, en ambas condiciones, lo que tienen que hacer es comenzar el tratamiento inmediato en los pacientes con alto riesgo o en aquellos que tienen enfermedad cardiovascular, enfermedad renal, diabetes mellitus o daño de órgano blanco resultante de hipertensión arterial. Si el paciente está en esta condición, lo esencial que debemos hacer o lo mínimo que tenemos que hacer y tenemos porque responder a la pregunta si hay disponibilidad de droga para ese individuo, si la respuesta es que la disponibilidad es limitada en aquellos que tienen bajo riesgo, darle el tratamiento con cambio de hábito de vida durante 3 a 6 meses, y si la presión arterial aún no está controlada y donde fuera posible, comenzar en aquellos que tienen una edad entre 50 y 80 años con el tratamiento farmacológico. Si no hay límite para el acceso de droga, o sea que para ese paciente es fácil el acceso a la droga, el tratamiento óptimo es el tratamiento farmacológico en los pacientes que tienen bajo y moderado riesgo, en aquellos que no tienen enfermedad cardiovascular, renal, diabetes mellitus o daño de órgano blanco después de 3-6 meses de cambio de hábito de vida y si la presión arterial no está todavía bajo control. Los individuos que están en estadio 2 de hipertensión arterial es óptimo y esencial que tengan un tratamiento farmacológico inmediato en cada uno de estos pacientes. Los tratamientos, algunos requisitos basados en la evidencia en función de la morbimortalidad que debe ser prevenida en estos pacientes, tratar de utilizar los regímenes de administración de fármaco de una sola toma diaria para aumentar la adherencia, ¿no es cierto? Y que den la seguridad de que van a tener una acción durante las 24 horas para reducir la presión arterial. El tratamiento que indiquemos en los pacientes puede ser de cobertura de su costo, ¿no es cierto?, relativo a otros agentes, o sea que tratar de dar aquellos fármacos que económicamente tengan el acceso dependiendo de la posibilidad económica del paciente. Sabemos todos muy bien que los fármacos más baratos son los diuréticos, los beta bloqueantes, y después vienen antagonistas de calcio y los que interfieren con el sistema renina-angiotensina-aldosterona para el enfoque terapéutico de primera línea, y entonces, dependiendo de la posibilidad económica del paciente, recetar aquellos fármacos que puedan ser adquiridos y no fármacos que económicamente no sean accesibles para ellos. Debemos asegurarnos que puedan ser bien tolerados
y que les dé un beneficio, que es el punto 5, realmente en la calidad de vida y la morbimortalidad en los individuos que estamos tratando. De ahí el punto 1 de que la medicación debe estar dada en función de las evidencias de los grandes estudios a nivel internacional. Los objetivos de los pacientes con hipertensión arterial de acuerdo a la condición clínica para la para las guías americanas, para aquellos individuos que tienen menos de 65 años, el objetivo es por debajo de los 130-80 milímetros de mercurio, mientras que para la Sociedad Europea de Hipertensión Arterial debe estar por debajo de los 80 milímetros de mercurio, pero nunca menor de los 130 o los 70 milímetros de mercurio en estos pacientes, ¿sí? O sea, siempre por debajo de 140, de ser posible 80, pero nunca menos de 70 milímetros de mercurio o 130 de sistólica. En aquellos pacientes que tienen diabetes, la americana mantiene ese rango de objetivos en cualquiera de las condiciones, como estoy mostrando en la tercera columna, o sea, la columna de la derecha, mientras que la Sociedad Europea de Hipertensión para Diabetes solicita valores cercanos a los 130 milímetros de mercurio de sistólica o menor si están tolerados, con una diastólica entre los 79 y 70 milímetros de mercurio de diastólica. Para las enfermedades con enfermedad coronaria es el mismo requisito. Para aquellos pacientes que tienen enfermedad renal crónica, por debajo de los 140-80 milímetros de mercurio, pero nunca menor a 130-70, y luego del accidente cerebrovascular, nuevamente cercano a los 130 y si es menor, mejor, en el rango de los 70-79 milímetros de mercurio para la diastólica. Recordando siempre que cuando uno ve la eficacia terapéutica en función del riesgo de todas las enfermedades cardiovasculares, del infarto agudo de miocardio, de la insuficiencia cardíaca y del accidente cerebrovascular, el único que muestra una relación dependiente a la caída de la presión arterial en la prevención de la morbimortalidad es el accidente cerebrovascular, que mientras baje la presión arterial va a mejorar la prevención o la reaparición del segundo evento, mientras que las enfermedades, fundamentalmente todas las cardiovasculares, insuficiencia cardíaca y la coronariopatía o el infarto, o los pacientes post-infarto agudo de miocardio, por debajo de los 80 milímetros o 70 milímetros de mercurio, está el límite inferior donde comienza el punto J, en el cual puede, si uno baja más la presión arterial, tener mayores eventos de morbimortalidad cardiovascular. De allí la complejidad que parece tener la Sociedad Europea de Hipertensión Arterial con relación a las guías americanas de hipertensión arterial. Las estrategias que usa la Sociedad Internacional de Hipertensión Arterial en la estrategia para el tratamiento de los pacientes es, desde el punto de vista esencial, o sea, lo mínimo que podemos hacer, es utilizar cualquier droga que sea disponible o que tengamos disponible de las características similares lo más posible a aquellas más costosas. O sea, que si estamos en un dispensario en el campo, no busquemos las drogas raras, sino que primero veamos qué disponibilidad de fármacos que tenemos y qué disponibilidad de acceso a estos fármacos tiene el paciente y manejémonos con estos fármacos, ¿sí? La condición óptima en este tipo de pacientes, cuando están en el primer paso, es comenzar con la combinación de dos fármacos en un solo comprimido, en el cual las iniciales están explicadas en la parte, en el cuadriculado superior, ¿sí? En A dice que son A, B y C, los valores menores, A, B en el segundo, ¿sí? Considerar la monoterapia
en aquellos individuos que tienen bajo riesgo o en aquellos muy ancianos o los frágiles o los pacientes frágiles. Entonces, comenzaremos con un solo fármaco, iremos titulando la dosis y si es necesario, comenzaremos con asociaciones. Y una vez que esté bien tolerado por el paciente y el valor controlado, si tenemos combinaciones en un solo comprimido, pasamos a estos para mejorar la adherencia del paciente. Cuando tenemos el componente... Perdón, doctor, tiene 2 minutos. Bárbaro, gracias. Cuando tenemos el componente B y C, van a decir, de A a C, dice, en los pacientes que tienen patologías cardiovasculares previas y considerar después otro tipo de riesgo, como son en la combinación de un antagonista de calcio con los que interfieren con el sistema renina-angiotensina y en caso de necesidad asociar un diurético. El objetivo es el control de dentro de los 3 meses de la presión arterial. La guía latinoamericana es diferente, comienza con bajo o alto o moderado o alto riesgo y en función de eso hace las indicaciones de la terapéutica y en el estadio 2 con cualquier tipo de riesgo cardiovascular comienza con combinaciones directamente en una sola comprimido. Y estas son las tablas que integran prácticamente cada una de las indicaciones que tienen con relación al diagnóstico, a la evaluación del paciente, con lo que tenemos que pedir, esto es lo esencial, lo mínimo que podemos hacer, cómo enfocamos la terapéutica y cómo hacemos el monitoreo del paciente de los objetivos del control y las referencias y, digamos, las consultas posteriores. Lo que yo hice es lo corté en 2 para que veamos con más claridad cada uno de los componentes. En función del tiempo los vamos a pasar porque es una síntesis de lo que vimos anteriormente. Esto es la amplificación de lo que es tratamiento y el monitoreo. Y la segunda, muestra en las condiciones óptimas de alta complejidad que podemos tener en los servicios más centrales, en los cuales también hace referencia al diagnóstico, a la evaluación, el tratamiento, que fueron divididos para verse con más claridad en las cosas que vamos a pedir que hacen los elementos de mayor complejidad, como mencionamos al inicio de la charla. Por lo tanto, desde el punto de vista esencial y óptimo, considerar no solo el control de la presión arterial, el cambio de hábito de vida, el perfil de los colesteroles, cómo está el metabolismo de los hidratos de carbono, el ácido úrico, que hoy en día se lo considera un factor de riesgo de morbo y mortalidad cardiovascular, y la terapéutica antiplaquetaria cuando sea necesaria, sobre todo en aquellos pacientes con riesgo de de coronariopatía. Cada una de ellas coinciden, tanto la europea, la Sociedad Internacional y la americana, en la importancia del control domiciliario de la presión arterial. De la terapéutica coinciden las 3 en que hay que restringir el uso de los beta bloqueantes a aquellos pacientes que tengan la indicación específica exclusivamente y que el seguimiento debemos prestar especial atención a la adherencia y en aquellos de más complejidad la posibilidad de hacer el telemonitoreo de la presión arterial. Con todos estos recaudos, lo que informa la americana de presión arterial, de las guías americanas, que en función de los tiempos que tenemos en el consultorio, se pueden hacer las mediciones de presión arterial de acuerdo a las guías en 7-8 minutos, se puede revisar la medicación y actualizarla en 3-4 minutos, discutir en 7-10 minutos los cambios de hábito de vida, verle el cumplimiento y discutir con el paciente, hacer la evaluación del riesgo cardiovascular y toda esa información que se presente al médico en la visita, desde el inicio tardaría no más de 23-28 minutos. O sea que una consulta cada 30 minutos en control de los pacientes con hipertensión arterial sería adecuada para el tratamiento, el seguimiento de estos pacientes con hipertensión arterial. La última que quiero presentar, estas 2 diapositivas, es la conducta cuando estamos con el monitoreo ambulatorio de presión arterial.
¿no es cierto? Sí con el consultorio, con relación a 135-85, y en el consultorio está por menor de 140 a 90 milímetros de mercurio, el riesgo que tiene el paciente por la posibilidad de tener hipertensión arterial oculta. Si no la tiene, cambio de hábitos de vida; si la tiene, cambio de hábito de vida y considerar el tratamiento farmacológico, y en ambos casos tratamiento antihipertensivo si el monitoreo ambulatorio de presión arterial no se controla. Si los valores de presión arterial están arriba de los 140-90, evaluar el riesgo, y si está en estadio 1, si el riesgo es severo, cambio de hábito de vida, tratamiento antihipertensivo y tratamiento específico en función de las patologías que tenga o el daño de órgano blanco. Y si el riesgo es moderado, cambio de hábito de vida, tratamiento específico y el tratamiento antihipertensivo si el monitoreo indica que la presión arterial no se reduce, o sea, ajustamos la medicación. Y si no se logra el objetivo, agregar tratamiento no solamente antihipertensivo, sino específico en función del riesgo. Y finalmente, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Esto es una opinión personal, no son las guías ahora, pero tomando todos esos datos y la generalidad, si la presión arterial está arriba de 140-90 milímetros de mercurio, si la respuesta es que no, y está en lo que sería 139-89, 135-85, que es normal alto, ese paciente debe ser controlado una vez por año. Si está en lo que sería el rango de presión arterial normal, alta, debe ser controlada una vez, en normal, debe ser controlada una vez cada 2 años, y en función de ello estratificar el riesgo de estos individuos para enfocar directamente el cambio de hábito de vida para ver si logramos los objetivos en función del riesgo cardiovascular. Si estos sí entran en los controles respectivos para cada uno de ellos. Si el paciente tiene valores arriba de los 140-90, lo primero que hacemos es estratificar el riesgo, instaurar directamente los cambios de hábito de vida y considerar el tratamiento farmacológico en aquellos de alto riesgo, en aquellos que estén en estadio 2 o 3 o en el estadio integrado de 2 o 3 como el grado 2, para considerar el tratamiento farmacológico para reducir lo más rápido posible la presión arterial para lograr la prevención cardiovascular óptima. Si se logra el objetivo, vamos directamente, si logramos el objetivo, vamos directamente al control, ya como es un hipertenso, cada 3-4 meses, y mantenemos esa consideración. Si no logramos el objetivo, ajustamos la terapéutica y nos preguntamos nuevamente si logramos el objetivo. Si ajustamos la medicación y lo logramos, vamos al control nuevamente cada 3 meses, y en caso de que no logremos el objetivo, pensar seriamente si el paciente no tiene una hipertensión arterial secundaria, que es uno de los puntos que tenemos que descartar, y el segundo, considerar si el paciente no tiene hipertensión arterial reactiva, resistente, sobre todo si está con 3 medicaciones, una de las cuales incluye un diurético para repetir el mapa e incorporar un antialdosterónico para hacer el diagnóstico final. Y como siempre, ante cualquier duda, siempre queda la pregunta de si es necesario o no hacer la consulta con el especialista en hipertensión arterial. Muchísimas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, doctor Agustín, por su excelente exposición. Vamos a pasar al siguiente disertante, el doctor Gustavo Arbo. Todos lo conocen, él es especialista en medicina interna, especialista en geriatría y gerontología y especialista en neuropsiquiatría geriátrica. Y como por su especialidad misma, va a hablar de un tema muy interesante que es la hipertensión en el adulto mayor. Un lujo tenerte, doctor. Te escuchamos. Buenas noches, muchas gracias. María, voy a poner a presentar, compartir. Ahí está. Bueno, ¿se ve la pantalla?
Espero que sí. Espera un minuto, falta que yo lo saque. Hay que sacar, sí, el doctor. Ahora sí, acá está. Ahí está. ¿Ya se ve? Ok. Ya, buenas noches. Espero que estén bien despiertos como mi Weimaraner, que estuvo toda la noche conmigo mientras estaba haciendo las diapositivas. Como verán, estuvo muy atenta a todo lo que yo hacía. Me roncaba directamente sobre la computadora. Vamos a empezar a hacer un poco... para hablar de hipertensión en el adulto mayor, hay ciertas cosas que tenemos que aclarar, ¿verdad? Desde 1939 ya se sabe que la hipertensión, cuanto más llegamos a la normotensión, la mortalidad va a desaparecer. Para hablar de hipertensión en el adulto mayor, el 60-70% de los pacientes en edad geriátrica padecen de hipertensión arterial y más de la mitad de ellos tienen hipertensión sistólica aislada, que es la elevación de la presión sistólica con una diastólica normal, que es la variante más prevalente hoy en día, ¿verdad? ¿Qué es lo más fácil en el adulto mayor? Que la hipertensión siempre son primarias, o en la gran mayoría suelen ser primarias, y eso hace de que sea más fácil de tratar, digamos, de no estar buscando otras causas. De la forma secundaria se destaca en este grupo etario lo que sería la estenosis arteriosclerótica de la arteria renal. Otra causa menos frecuente del hiperaldosteronismo primario a causa de hiperplasia o adenoma suprarrenal, lo que le llamamos incidentaloma, y muy raramente por un carcinoma. Un tip importante es que un paciente adulto mayor que está bien controlado, que está realmente haciendo su tratamiento, si él mismo empieza a hacer crisis hipertensivas, hay que siempre descartar un síndrome coronario agudo que puede a veces cursar sin dolor. Si vamos a hablar de hipertensión y geriatría, si no podemos hablar nada en geriatría o en paciente adulto mayor sin primero hablar de lo que sería la valoración funcional y la fragilidad. La función física, que incluye los dominios de la movilidad, la actividad de la vida diaria, es una medida del estado de salud que tiene una gran importancia a la hora del diagnóstico del paciente y sobre todo a la hora del tratamiento, porque el pronóstico de cómo va a responder a este tratamiento va a depender mucho de la función física, de la valoración funcional y de la fragilidad. La valoración funcional es el grado de capacidad del sujeto para realizar una transferencia de actividad de la vida diaria de forma totalmente independiente. Eso tiene mucho que ver cuando en el momento que vamos a dar una medicación a este paciente, si este paciente es capaz de levantarse, ir hasta el baño, tomar su medicación, realizar algún tipo de actividad con respecto al tratamiento de su hipertensión arterial. La situación funcional es una variable de resultado en el tratamiento de los procesos cardiovasculares en el paciente mayor. La fragilidad es un concepto relativamente nuevo, pero hoy en día la fragilidad está, digamos, introducida en todas las patologías y en todas las especialidades. Es un concepto novedoso que surgió a definir el estadio previo a la situación de discapacidad donde las intervenciones pueden tener mayor grado de atenuación o reversibilidad. Es muy importante que nosotros sepamos cuando un paciente es frágil, porque de ahí vamos a saber si este paciente, cómo va a responder a este tratamiento y las probabilidades de que este paciente tenga una complicación a nuestro tratamiento y que tenga un deterioro funcional y posteriormente una discapacidad. Lo definimos de un anciano robusto a un anciano con discapacidad avanzada. Vulnerabilidad y fragilidad. La fragilidad se considera un estado mayor de vulnerabilidad. Cuando a mayor fragilidad tenga el paciente, más vamos a tener probabilidades de que este paciente sea vulnerable ante una situación de estrés, como ser una crisis hipertensiva, una internación, un dolor de pecho, y esto va a tener una mayor probabilidad de presentar resultados adversos, como ser caídas, muerte, hospitalización y hasta la institucionalización. La fragilidad, ¿cómo definimos? Es un síndrome biológico geriátrico, es decir, de cada 1000 artículos en geriatría, los 1050 hablan de fragilidad, así que tenemos que saber bien de la fragilidad. Y se considera como cansancio,
pérdida no intencionada de peso, debilidad de la fuerza de prensión de la mano, le pedimos que apriete las manos, lentitud a la marcha y nivel bajo de actividad física. Imagínense un paciente que tenga una debilidad a la fuerza de presión, una lentitud a la marcha y les damos dando un tratamiento antihipertensivo para que el mismo tenga que levantarse para ir al baño y el mismo pueda caerse o tener algún tipo de problema. ¿Será que es importante tratar la hipertensión en adultos mayores o podemos ser más permisivos en el tratamiento? Eso siempre me preguntan los pacientes y los familiares. Los pacientes me dicen, ¿qué necesidad hay de tratar con tantos medicamentos? Y bueno, de ahí tenemos que agregar varias cosas y varios problemas que surgen con el tratamiento o el no tratamiento de la hipertensión arterial. Una de las cosas que yo siempre, que a mí me gusta siempre hablar es de la función mental de la enfermedad cardiovascular. Lo que pasa en el corazón pasa en el cerebro y lo que pasa en el cerebro pasa en el corazón siempre. Entonces, si el paciente tiene una angina inestable, si el paciente tiene hipertensión arterial, si el paciente tiene una estenosis de alguna de las arterias, seguro que los mismos problemas tiene en el cerebro. En los pacientes que han sufrido un infarto y miocardio se ha descrito mayor riesgo de demencia vascular. Ojo de que hay pacientes que nunca sufrieron un problema de infarto, siempre tuvieron un control de la presión arterial, pero llegaron muy tarde a ese control de la presión arterial y ese paciente ya tiene lesiones cerebrales de tipos lacunares y tiene mayor incidencia de tener una demencia de origen vascular. Los ancianos con deterioro cognitivo han sido sometidos a terapia de revascularización y tratamientos más agresivos contra la hipertensión arterial en menor medida que aquellos sin afectación mental. Por algún motivo, cuando le vemos al paciente ya con una afectación mental, con una afectación, digamos, de la memoria o del comportamiento, tendemos a ser más agresivos, pero ya llegamos muy tarde. Tenemos que ser más agresivos antes de llegar a esta situación. La coexistencia de demencia en los pacientes ancianos con insuficiencia cardíaca es una de las variables con mayor peso en la predicción de la mortalidad a corto plazo, a 30 días, o a largo plazo, en 5 años. Es muy común que los pacientes que ingresan por una crisis hipertensiva, por un síndrome coronario agudo y que están hospitalizados o que van a una revascularización, los mismos presentan un estado de delirium, que es una de las cosas que más miedo tenemos los geriatras, porque en el delirium podemos controlarlo, sí es cierto, pero la propia medicación para controlar el delirium es potencialmente agresiva para el sistema arterial, cerebral y cardíaco. La hipertensión arterial, dijimos, la hipertensión sistólica es la más común, pero puede presentarse cualquiera de ellas. Es un factor de riesgo independiente para igual la insuficiencia cardíaca, accidente cerebrovascular, cardiopatía isquémica, insuficiencia renal. La hipertensión sistólica en este grupo etario es de la mayor prevalencia y fue considerada hasta hace poco, a más de 3 décadas, que vamos a ver en una siguiente diapositiva, como muchos autores, como un mecanismo de adaptación que le permitía una correcta presión de perfusión tisular. Cuando yo era estudiante de medicina todavía teníamos un concepto de que la hipertensión en el adulto mayor era normal. Hasta la década de los 60, mayor a 100, más la edad del paciente era normal. O sea, si un paciente de 70 años, 170 era absolutamente normal para el paciente. En la década de los 70, mayor o igual a 160, 95 era totalmente aceptable. En la década de los 80, las cifras según el grupo etario los clasificaban todos. En la década de los 90, ya mayor o igual a 140, 90 ya se consideraba una hipertensión. Y en el 97, más de 27 sociedades científicas llegaron al criterio de que menor o igual a 140, 90 es aceptado, pero 13 todavía aceptaba mayor o igual a 160, 95. Entonces, hasta el 97 todavía teníamos grandes discusiones de en qué momento tratar o no al paciente adulto mayor con hipertensión. Un repaso rápido nada más. Imagínense la evolución del tratamiento de la hipertensión arterial en esta época de
un ratito, en esta época del 77-80, se daban altas dosis de diuréticos. No me imagino lo mal que pasaban los pacientes adultos mayores con estos diuréticos y incontinencia urinaria. Lo cual vamos a tratar un poquito de eso, vamos a ver qué podemos hacer. Los estudios cada vez fueron más y más relevantes, estudiando cada vez más a los pacientes adultos mayores, principalmente prevenir problemas posteriores. ¿Por qué? Porque era muy costoso para la seguridad social. Un paciente adulto mayor hipertenso que llegaba con una hipertensión, con un ACV o llegaba con un infarto de miocardio o una fracción de eyección muy baja, era excesivamente costoso para la seguridad social. Particulares de este grupo etario, que tenemos que tener el doble de paciencia y tiempo. El paciente adulto mayor no es que viene, te cuenta, me duele esto, me pasa lo otro, bueno, tome esto y se va. O sí, ayer hice un pico hipertensivo, tome esta medicación y se va. No, el momento que se levanta de la sala de espera hasta llegar al consultorio pasa un buen tiempo. Entre que empieza a hablar y te empieza a contar las cosas, pasa un buen tiempo, así que tenemos que tener doble paciencia y tiempo, porque yo creo que se merecen también nuestros adultos mayores que le tengamos paciencia y que le tengamos un poco más de tiempo a lo que ellos dicen, ¿verdad? El registro tensional debe efectuarse en ambos miembros superiores. El 90% de las veces el paciente estará sentado con varias prendas de vestir que será casi imposible retirarle para la toma de presión. Imagínense cuando empieza el frío, yo ya sé que la toma de presión va a ser todo un problema, porque no es que tienen una camisa o un suéter y un saco, tiene camisa, remera, manga larga, suéter, saco, poncho, todo lo que sea necesario, porque el adulto mayor siente más frío que cualquier otro grupo etario. Los pacientes con deterioro cognitivo serán aún más difíciles y los mismos tan temerosos y resistentes. La mayoría de ellos, porque te acercas para tomar la presión y te miran como diciendo qué me quiere hacer, ¿verdad? Porque él ya tiene un deterioro cognitivo. Se debe buscar siempre la presencia de hipotensión ortostática, que puede llevar a serios daños cuando no se conoce su existencia. Se destaca el tratamiento no farmacológico, aunque debemos adaptarnos al paciente, no el paciente a nosotros. ¿A qué significa? De que no podemos retirarle totalmente la sal de la alimentación, como sería en un paciente adulto joven, porque este paciente va a dejar de comer, va a dejar de alimentarse, va a empezar a tomar cosas, líquidos principalmente, que es lo que a él le gusta, pero va a dejar de alimentarse por la falta de sabor a las comidas y tenemos que adaptarnos. Vamos a ver más adelante cómo hacemos. No hay una droga universal, lastimosamente. Primera lección, se remarca mucho en todos los estudios que abarcaron pacientes adultos mayores a adaptar una terapéutica farmacológica a las comorbilidades del paciente y sobre todo tener en cuenta el uso de diuréticos podría empeorar la calidad de vida del paciente. En general, usando asociaciones de fármacos para evitar dosis altas de las monodrogas. La pseudohipertensión puede presentarse en adultos que abarcaron pacientes adultos mayores a adaptar una terapéutica farmacológica a las comorbilidades del paciente y sobre todo tener en cuenta el uso de diuréticos podría empeorar la calidad de vida del paciente. En general, usando asociaciones de fármacos para evitar dosis altas de las monodrogas. La pseudohipertensión puede presentarse en adulto mayor debido a la rigidez parietal, que no se ocluyen los valores de insuflación del manguito correspondiente a la presión arterial, sino a presiones mayores que para poder tomar una presión arterial. Es por eso que los geriatras ni queremos, ni aceptamos, ni tampoco existen los aparatos digitales estandarizados para adultos mayores, porque tarde o temprano terminamos con una llamada de madrugada porque el paciente tiene 220, 30 de presión, o al revés, 30, 220. Y es muy difícil hacerle entender que no puede ser una presión así, de que eso sería casi mortal, pero ellos siguen tomándose con el aparato, especialmente lo que son de la muñeca. La hipotensión ortostática, un descenso de 20 milímetros de mercurio de presión sistólica y 10 de diastólica, al pasar la posición de pie en 1 a 3 minutos, es
fue referida en el 15.5% de los pacientes antes de recibir el tratamiento. Eso es muy importante porque tenemos que tener en cuenta de lo que vamos a darle a este paciente. Este paciente que tiene una hipotensión ortostática podría caerse, fracturarse o tener una hemorragia subaracnoidea. Estos pacientes tratados con antihipertensivos suelen tolerar muy mal el tratamiento, por lo que se debe ser más suave con él mismo. La hipertensión sistólica aislada genera mayor mortalidad cardiovascular en este grupo etario. La presión de pulso en el mapa es la diferencia entre la presión arterial sistólica y es más fuerte predictor del riesgo de complicaciones vasculares que la presión arterial media. Este predictor es aún más importante que la medición de los non-deeper. Si nosotros tenemos un paciente que no es un non-deeper extremadamente importante o no tiene una presión arterial media muy alta, pero su presión de pulso es excesivamente alta, ya podemos presumir de que vamos a tener complicaciones cardiovasculares extremadamente importantes. Ante cualquier duda, volver a repetir un mapa, pedir un mapa si este paciente presenta crisis hipertensiva a pesar del tratamiento. Es bastante incómodo, pero relativamente los pacientes adultos mayores aceptan mejor el aparato que los adultos jóvenes. Cualquier vasodilatador puede causar la hipotensión brusca. Los medicamentos de acción prolongada, hay que tener cuidado de no prescribir a pacientes que no pueden ingerir la pastilla completa, sino que la trituran, porque en vez de ser un medicamento de acción prolongada, se convierte en un medicamento de acción rápida y a altas dosis. Demasiada evidencia para tratar la hipertensión, pero también la excesiva reducción de la presión arterial en este grupo etario elevó la incidencia de complicaciones, tales como infarto, caída, fractura de cadera y hemorragia subaracnoidea en general. Por ello se remarca el objetivo de tratar la hipertensión en el adulto mayor con estricto control y fijando un objetivo a valores muy poco por debajo de 140/85. Eso fue una gran discusión en el momento que salió los nuevos criterios de hipertensión arterial y todas las sociedades geriátricas del mundo pegamos, digamos, un grito al cielo porque nos parecía excesivamente bajas las presiones que recomendaban. No hay que apurarse, no hay que tratar de bajar la presión rápidamente, podemos causar graves problemas. Y cada 3 semanas ir evaluando la medicación, la tolerancia e ir aumentando si es posible. Los diuréticos siguen siendo fuertemente utilizados para recordar los trastornos urinarios del paciente. Es muy desagradable para el paciente no poder llegar al baño, levantarse varias veces de noche. Este paciente no es la única medicación que va a tomar, así que hay que tener cuidado. La dieta hiposódica es más efectiva en adultos jóvenes, es más efectiva que en adultos jóvenes, pero siempre hay que tener en cuenta la natremia, la cantidad de sodio del organismo. Este paciente adulto mayor ingiere varios fármacos que pueden provocar un descenso del sodio a nivel del organismo y eso hace que empiece a tener mayores problemas con respecto a la previa medicación. La ingesta de 6 gramos de cloruro de sodio lleva un descenso aproximadamente de 2 a 8 milímetros de mercurio, pero ¿qué hacemos para evitar que el adulto mayor deje de comer sal? El paciente no le podemos decir, no le agregue sal a la comida, ni al cocinar, ni antes, ni después, porque le va a subir la presión y el paciente deja de comer, como les dije anteriormente. Entonces, ¿qué podemos hacer? Evitar alimentos salados y enlatados, principalmente tradicionales del Paraguay, como ser la chipa, el vellú, los embutidos. El problema más grande es cuando empieza la Semana Santa. Yo ya sé que vamos a tener muchos pacientes con hipertensión arterial. Y cuando vos le decís, ¿pero por qué comiste chipa? ¿Y acaso eso tiene sal? Te dice. Bueno, o sea, hay que saber un poco de arte culinario también para ser geriatra. Limitar la ingesta de alcohol a 15 gramos de alcohol día, más o menos, bajar de peso
si el paciente está por sobre un BMI de 25, de superficie corporal, cada 10 kilos de peso el paciente se reduce 5 a 10 milímetros de mercurio, y en eso tenemos que tener cuidado con los falsos bien nutridos. Los falsos bien nutridos pueden causar excesivos problemas porque le pedimos que baje de peso, le colocamos en una dieta, el paciente no solo no pierde peso, sino pierde sus proteínas y empeora su estado nutricional. Incrementar la actividad física es muy importante, no solamente para el tratamiento de la hipertensión arterial, sino también para evitar la fragilidad, la sarcopenia, que eso va a llevarnos a un problema mayor a corto y largo plazo. Todos los fármacos demostraron mejorar la sobrevida y evitar complicaciones. Los diuréticos a bajas dosis, la hidroclorotiazida, los betabloqueantes, los bloqueantes cálcicos, los IECA, los bloqueantes de los receptores de angiotensina, reduce la incidencia de enfermedad coronaria, de accidentes cerebrovasculares, insuficiencia cardíaca, cuando se les compara con placebo o control. Así que en eso no hay ninguna guía que nos diga esto es mejor que el otro. Ahora, siempre tenemos que enfocarnos en las comorbilidades y enfocarnos en la situación del paciente. Los pacientes con insuficiencia cardíaca, con fracción de eyección conservada, si tiene una insuficiencia cardíaca con disfunción diastólica, que es lo primero que vamos a encontrar en los adultos mayores. Un paciente adulto mayor sin disfunción diastólica es muy raro. Los ensayos clínicos más representativos han incluido pacientes mayores de 65 años, que estos son los estudios. El Seniors y el BEST son los dos que incluyeron enfermos por encima de los 80 años en primera línea. Es que es fácil de pensar de que incluir un paciente adulto mayor que tiene múltiples fármacos en un estudio precisamente no es que vas a tener efectos beneficiosos de la droga que querés demostrar. El Senior determinó los efectos beneficiosos de los beta bloqueantes, como ser el nebivolol, en pacientes ancianos con insuficiencia cardíaca, donde 1/3 de los participantes tenían fracción de eyección conservada. El tratamiento se inició a dosis bajas, si era bien tolerada, se aumentaba hasta 10 miligramos. El nebivolol a partir de 10 miligramos redujo la combinación final de muerte e internación de causa cardiovascular, representó un efecto de dosis promedio de nebivolol, ya que el estudio no se definió como dosis respuesta, sino a la dosis que el paciente podía recibir. En los pacientes que tienen una disfunción sexual, yo siempre le digo a los colegas, a los colegas más jóvenes, no porque el paciente sea un adulto mayor va a dejar de tener relaciones. No porque sea un paciente adulto mayor va a dejar de querer tener relaciones. Entonces, muchas veces, desde el punto de vista neuropsiquiátrico, damos medicación de que inhibe totalmente las erecciones, disminuye totalmente la capacidad de mantener una erección de estos pacientes, y si antes estaba depresivo, ahora va a estar más depresivo por culpa de eso. Lo mismo pasa con la medicación antihipertensiva. Tratemos de utilizar medicamentos como ser los beta bloqueantes liberadores de óxido nítrico, porque mejoran en cierta forma las erecciones de este tipo de pacientes y sobre todo pueden mantener una erección un poco más estable. Los pacientes con arteriopatía periférica, yo voy a hacer solamente en pacientes especialmente adultos mayores que vemos en el consultorio, no en general, porque eso ya saben todos qué hacer, ¿verdad? Arteriopatía periférica vemos mucho, primera línea, los calcio antagonistas, IECA, ARA, diuréticos, pero estamos viendo de arteriopatía, no de trastornos venosos. Como está en el último, los trastornos circulatorios venosos, evitar los calcio antagonistas, los beta bloqueantes, porque por más de que los estudios hablan de que hay menor incidencia de edema de miembros inferiores con los calcio antagonistas, el gran porcentaje de estos pacientes que tienen edema de miembros inferiores son adultos mayores. Ellos ya tienen un trastorno circulatorio de larga data, ya tienen trastornos venosos de larga data, y este paciente puede, o seguro, va a hacer un edema de miembros inferiores que nos va a obligar a utilizar un diurético
y podríamos causarle mayor hipotensión ortostática. En los pacientes que tienen hipotensión ortostática, los ARA2 y los IECA fueron mejor tolerados, y el uso de tiazidas, evitar los beta bloqueantes y los calcio antagonistas, especialmente aquellos que actúan sobre el ritmo cardíaco también. Pacientes con incontinencia urinaria, además está decir, evitar los diuréticos. Yo he visto pacientes que toman diuréticos de ASA 2 veces por día y la última toma la hacen a las 18, 19 horas. Por supuesto, este paciente no puede dormir de noche, tiene pérdidas urinarias y se niega a seguir tomando porque no es digno para el paciente estar orinando en todos lados, primero, y segundo, estar todo el día mojado. Los pacientes con insuficiencia renal, considerar los IECA, los ARA2, los diuréticos de ASA, evitar los antagonistas a la aldosterona. Pacientes que deben recibir AINES. Acuérdense que estos pacientes adultos mayores, la mayoría tienen o artrosis o artritis reumatoidea o algún tipo de artritis de tipo seca. La mayoría de ellos van a recibir algún AINES, por más que sea un COX-2 específico, como el etoricoxib. Hay que considerar nuestro tratamiento antihipertensivo para no causar mayor problemas a nivel renal. Los pacientes que tienen hipertrofia prostática, que son 99.9% de los pacientes no operados, hay que tener en cuenta este hecho y usar al calcio antagonista de iridopirimicos o los IECAs. Ojo, acuérdense, los medicamentos que son para la hipertrofia prostática, no decir 100%, por 99.9% puede causar hipotensión ortostática. Y si a eso le asociamos un beta bloqueante, esta hipotensión va a ser peor. Entonces, cuando el paciente se levante para ir al baño, tiene ya poco tiempo para llegar al baño, va a querer caminar un poco más rápido, en 30 segundos a 1 minuto la presión puede bajar tanto que el paciente va a caer por el camino. Los pacientes con glaucoma consideraron un beta bloqueante, además necesario para normalizar la presión arterial. Pacientes con antecedentes de hiponatremia, evitar las tiazidas. Yo en este tema me quiero explayar un poco más porque los pacientes adultos mayores hipertensos a larga data tienen de ya una nefropatía perdedora de sodio y eso hace de que aumente con el tratamiento que nosotros le damos desde el punto de vista neuropsiquiátrico, ya sea neurolépticos de primera o segunda generación o sea inhibidores de la recaptación de serotonina o los duales. Hay que tener mucho cuidado. Estos pacientes pueden pasar de estar bien a un estado comatoso y estar en un estado con alucinaciones por culpa de esta caída brusca del sodio. Por más de que ellos soportan mejor la caída del sodio, los valores bajos de sodio que un adulto joven. Los hipertensos con migraña, considerar los ARA2, entre ellos el olmesartán y el telmisartán fueron bastante estudiados en migraña. Los beta bloqueantes funcionan bastante bien, pero ojo con el propanolol y adulto mayor, ya que este mismo puede causar hipotensión rápida después de la toma y muchos dolores musculares. Evitar los diuréticos. La mayoría de los pacientes migrañosos toman un medicamento que se llama topiramato. El topiramato es un anticonvulsivante que fue estudiado para la migraña como medicamento de prevención de las crisis migrañosas. El topiramato inhibe una sustancia en el riñón que es que aumenta, digamos, la alcalinidad de la orina. Si a eso le asociamos un diurético, vamos a tener formación de cálculos a repetición y sobre todo que el paciente adulto mayor no toma suficiente líquido. La hipotensión postprandial es algo que se ve mucho en adultos mayores, ocurre entre 20 minutos a 2 horas luego de la ingesta, se asocia a mareos, síncope, sudoración, está muy subdiagnosticado, pero tenemos que tener muy en cuenta cuando el paciente refiere que casi inmediatamente después de comer hasta después de levantarse la siesta, cuando duerme 1 hora, 1 hora y media, se siente muy mal y se siente con más sueño o más alterado que antes de comer. Conclusiones: se debe tener en cuenta el efecto de la droga sobre otros factores de riesgo. La presencia de órganos blancos dañados, las comorbilidades que este paciente tiene, las interacciones farmacológicas, los costos. Este paciente adulto mayor no está tomando un solo medicamento para la presión arterial.
De por sí, los inhibidores de la acetilcolinesterasa, que son los medicamentos que usamos para los trastornos de la memoria, son excesivamente caros. Y si le agregamos otra vez un medicamento mucho más caro, vamos a tener problemas para que el paciente haga un seguimiento de su tratamiento, va a elegir o uno u otro. Preservar la integridad y la calidad de vida del paciente, su autonomía. No en el afán de querer bajar la presión, hagamos que este paciente no pueda llegar al baño, tenga pérdidas urinarias, se sienta mal consigo mismo porque moja la cama, porque deja un hilo de orina al llegar al baño, porque se cae fácilmente, no puede realizar sus actividades. La fragilidad física, tendencia, y nos permite detectar al individuo con riesgo de discapacidad y tener mucho cuidado. La fragilidad multidimensional debe y puede ser valorado, que podría salvar la vida del paciente. Evitar la toma de medicación en horarios que no sean de alimentación, porque los pacientes van a olvidar de tomar. Evitar las múltiples tomas, porque seguro que si le damos 3 veces por día, uno de ellos va a olvidar al paciente, al menos que tenga alguien que le ayude. Se debe estar en conocimiento de todos los fármacos que el paciente toma, ¿verdad? Que tiene recetados y los no recetados. Entre los recetados, los inhibidores de la acetilcoenzima A, o la acetilcoenzima A, los simpático-miméticos, los urológicos, tenemos que tener en cuenta, porque si este paciente está tomando un fármaco que es para la memoria, como ser el donepezilo, que de por sí causa una disminución de la frecuencia cardíaca, y a ese medicamento le estamos asociando un beta bloqueante, podríamos causar un grave problema de ritmo cardíaco y no vamos a entender por qué el paciente se hospitalizó sin tener anteriormente un bloqueo cardíaco. Los urológicos, como les dije anteriormente, la hipotensión ortostática que estos causan. Y muchas gracias, y creo que Uma, mi perra salchicha, no aguantó toda la noche el hacer las diapositivas y se me durmió en el brazo. Por supuesto no me podía mover porque si no ella iba a estar muy enojada. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Realmente muy amena su charla. Tenemos muchas preguntas para ustedes que voy a ir realizando de manera de poder cubrir un poquito las inquietudes de la gente que estaba siguiendo. Una de las preguntas que me parece bastante oportuna, ¿verdad? Dice, hay muchas guías que se han publicado desde Europa, desde América, desde Norteamérica, española, las guías NICE, en donde nos dicen las clasificaciones, cómo tratar al paciente, pero sin embargo, no estamos cumpliendo con el control del paciente, aún tenemos complicaciones, sigue siendo la primera causa de muerte en todo el mundo y seguimos todavía sin tener un control adecuado de la presión arterial. Y lo que preguntan es, ¿qué está faltando? ¿Por qué está ocurriendo esto? Su micrófono, doctor. Una de las consideraciones que debemos tener en cuenta es que es conocido por todo el mundo, digamos, si uno puede calcular en función de la prevalencia en cada lugar donde uno está el número de hipertensos que debería tener diagnosticado, se sabe que no más del 50%, se sigue la ley que se llama la ley de los medios, no más del 50% tiene conciencia de su hipertensión arterial, de los cuales no más de la mitad está en tratamiento, y de los que están en tratamiento, solamente la mitad logra el objetivo de estar por debajo de 140-90, no estamos poniendo los cortes especiales. Quiere decir que si uno hace los cálculos, del 100% de los hipertensos, solo el 12.5% de los pacientes logró tener conocimiento de su hipertensión, estar en tratamiento y lograr el objetivo terapéutico. Eso quiere decir que de base debemos hacer una autocrítica, dado que la hipertensión arterial es algo, digamos, no invasivo, mucho más sencillo que
hacer un diagnóstico de diabetes, ¿no es cierto?, que tiene que pincharse, sacarse sangre, hacer la prueba oral de tolerancia a la glucosa, salvo que la glucemia esté muy elevada. Lo único que tenemos que hacer acá es tomar 3 veces la presión, descartar el primer valor y hacer el promedio de los 2 siguientes para tener una idea del valor de presión arterial. Y el segundo paso es hacer un monitoreo ambulatorio de presión arterial como condición óptima y como condición mínima hacer un control domiciliario de presión arterial, que eso también es bastante factible. Con ello tenemos la precisión como el fenotipo de su presión arterial y en función de eso tenemos que estratificar el riesgo y lograr un buen objetivo terapéutico. ¿Cuál es el problema? En general, la crítica más grande que hay, y por eso en la Sociedad de Hipertensión Arterial se hicieron esas 2 tablas finales que uno puede llevar en el bolsillo o tener pegada en la pared, porque generalmente la gente no lee las guías porque son muy largas. Digamos, son documentos muy grandes y muchas veces las indicaciones que tienen las guías, aparte de ser muy largas, piden cosas que a veces no están, no son de buen o de fácil acceso para el médico generalista que no está en las grandes ciudades, sino que está en la periferia. Entonces creo que, digamos, hay una falla por parte nuestra en el sentido de que no medimos como corresponde la presión arterial. La otra cosa importante es que una vez que detectamos la hipertensión arterial, mucha gente es muy, ¿cómo podemos decir?, es muy resistente a ajustar las medicaciones para lograr los objetivos. Entonces nos encontramos con pacientes, como decía el doctor recién, pacientes de 65, 70 años que vienen con el nieto y dice, ¿qué tengo? Y mire, está tomando remedio, está bárbaro, tiene 14,5, 9,5, un poquitito, así que eso no pasa nada y sigue de largo. Y tenemos que bajar la presión arterial. De hecho, es tan grave ese problema que en Inglaterra el médico que ve a un paciente, si no le pide un monitoreo ambulatorio de presión arterial para hacer el fenotipo del paciente, no cobra la consulta. Y si el paciente hace todo y tiene al paciente en tratamiento y no logra los objetivos, tampoco cobra la consulta. O sea que hay que poner una presión como para que el médico haga todas las pautas que corresponden. O sea, mal medición de presión arterial, incluso vemos muchas veces, el otro día justamente estábamos preparando un material docente y alguien mostraba cómo se toma la presión arterial y uno de los médicos se le ocurrió mirar y dijo, che, pero no tienen que tener cuidado porque fíjense que ¿cómo se dice?, el estetoscopio está puesto abajo del manguito, cosa que no debe estar. Entonces, hay siempre detalles que hacen que uno no tenga una buena medición de la presión arterial y por lo tanto no un buen diagnóstico. Hecho el diagnóstico, uno tiene una cierta resistencia a lograr los objetivos a toda costa y muchas veces los que pagan el pato de todo esto son los pacientes más ancianos porque tratando de lograr objetivos mínimos se pasan de vuelta y entonces el paciente termina con un buen valor de presión arterial que él no tolera, se siente peor que antes y deja la medicación. A esto se agrega lo que es la falta de adherencia. Y la otra cosa que hay que tener en cuenta es que adherencia no es nada más del escritorio donde yo me siento para el lado del paciente, sino que es de los dos lados, es la relación médico-paciente para convencer al paciente de qué es lo que tiene, que tome conciencia de lo que es, y en función de eso que respete las pautas de indicación, no solamente de medicación, sino de tratamiento no farmacológico, sobre todo el de actividad física que cuesta muchísimo y de la alimentación, que la gente lo cumpla. Entonces, creo que en los Estados Unidos eso se planteó en los años 70 y se hicieron evaluaciones cada 5 años y se vio que del 70% que desconocía la hipertensión arterial, el 60% que estaba tratado y el 40% que lograba el objetivo, con una muy buena educación a los dos, al médico y al paciente, se logró bajar significativamente, pero no se lograron los objetivos por debajo de esa ley de medios que se cumple a nivel mundial. Y si ustedes oyeron hablar de él o si no, en el Journal of Hypertension están siendo publicados, la Sociedad Internacional de Hipertensión Arterial hace lo que se llama la medición de la presión arterial en el mes de mayo. Todos los años, durante el mes de mayo, a nivel mundial, se mide la presión
Y los análisis están demostrando, el primero con 700.000 pacientes, casi 800, el segundo con 1 millón y el tercero con casi 1,5 millones de pacientes, que se sigue manteniendo ese porcentaje en los países de alto recurso y en los países de bajo recurso. En nuestro país, por lo menos la percepción que tenemos es que probablemente tenemos mucha culpa los médicos, ¿verdad? Que no tenemos una buena relación médico-paciente por el escaso tiempo que tenemos en la consulta, ¿verdad? Para dialogar con el paciente. Y por otro lado también la falta de adherencia del paciente, que no hace bien su tratamiento no farmacológico. Acá tenemos un porcentaje muy elevado de obesidad, sedentarismo que fue aumentando en estos tiempos de COVID, y tenemos un problema con la dieta sin sal. Prácticamente muy poca gente cumple la dieta sin sal, y la alimentación que debería hacerse, ¿verdad?, no es la adecuada, y por eso probablemente no llegamos a la meta y solamente el paciente se esconde detrás del tratamiento farmacológico y tenemos que aumentar dosis, pero el paciente sigue obeso, sigue sedentario, sigue con estrés y todo el tema, ¿verdad? Bueno, hay una pregunta para el doctor Arbo que me parece muy interesante porque también yo lo tengo en la consulta, ¿verdad? En los pacientes añosos generalmente tienen hipertensión sistólica aislada y muchas veces la diastólica ya está baja, y supongamos un paciente con 160, 60, ¿verdad? Le damos el fármaco y baja la presión, ambas presiones, y sabemos que las arterias coronarias se nutren con la diástole, y si bajamos mucho más, vamos a tener una insuficiencia coronaria. Entonces, ¿cuál es el fármaco adecuado en este caso para bajar solamente la sistólica y cuál sería la dosis? Lo primero, si tenemos una diferencial tan amplia como ser 160-60, yo lo primero que le digo al paciente es tomar más líquido, porque quiere decir que le falta líquido. Hay poco contenido para el continente, se dice eso. Hay poca sangre para la cantidad de lugares donde tiene que ir. Entonces el organismo trata de compensar levantando la sistólica. Cuando el paciente dice, y estoy seguro, porque los pacientes te dicen, la mayoría, los adultos me dicen, yo tomo mucho líquido, pero no quieren tomar por un solo motivo, es la incontinencia urinaria. Ellos no quieren tomar por eso, porque les provoca mucho problema ir hasta el baño, sacarse la ropa y todo, ¿eh? Entonces, primero tengo que verificar que este paciente tome suficiente líquido, tome una buena cantidad digamos, de agua o jugo. Me interesa el tipo de líquido en estos casos. Y en todo caso, si aún así empieza a tener algún tipo de hipertensión arterial sistólica, es preferible los bloqueantes cálcicos en bajas dosis e ir ajustando progresivamente, pero sobre todo bloqueantes cálcicos en muy bajas dosis y a la mañana principalmente, para poder ir controlando esa presión arterial, excepto que el paciente haga presiones nocturnas muy elevadas. Entonces deberíamos cambiar la dosis. Ok, gracias, doctor. Una pregunta para el doctor Ramírez. En el caso del monitoreo ambulatorio de la presión arterial, ¿cuál sería el tipo de aparato de presión arterial más recomendable? ¿Aquella que mide la presión en la muñeca o la que mide en el brazo, los digitálicos o qué tipo? Y la siguiente pregunta que voy a enlazar, ¿verdad?, que es ¿cuántas veces se recomienda tomar la presión arterial cuando le incitamos al paciente para que se tome la presión arterial en el domicilio? ¿A qué hora? ¿Y cuándo podemos decir que el paciente está con hipertensión arterial? Hoy en día lo recomendado fundamentalmente
porque el mercurio, como es tóxico, está sacando los esfigmomanómetros de mercurio. Lo más cómodo hoy en día es usar los equipos que son automáticos para medición de presión arterial, porque saca el error de medición que tiene inconscientemente, sea la enfermera, el farmacéutico o el mismo médico cuando mide, porque tiende, si la presión está muy alta, tiende a redondear para abajo, y si está muy baja, a redondear para arriba. Entonces lo ideal es usar un equipo automático. Hoy en día hay que buscar aquellos que hay listados, que digamos, de los equipos que están a nivel internacional validados por la AMI, que es la referente de Europa o de los Estados Unidos, que van para no decir marcas, ¿no es cierto? Digamos, hay un listado y uno puede elegir aquellos que son más accesibles desde el punto de vista económico. Están desde lo que hay que apretar el botón y toman mediciones de una. Hay otros que pueden tomar mediciones cada minuto, hay otros que pueden tener 10 memorias, otros de 90 memorias. Los precios van a depender de cada uno de los individuos y sus posibilidades económicas. Entonces, en primera instancia, usar un automático, porque el paciente lo puede usar solo o lo puede usar un tercero y no tiene que tener la idoneidad de evaluar si tiene una buena capacidad auditiva, si coloca bien la campana del estetoscopio, si pone bien el manguito en su lugar y todas esas cosas. Eso es en primera instancia con los monitoreos de presión arterial, tanto en el consultorio como en la casa. Si uno quiere hacer un control domiciliario de la presión arterial, en general, si sigue las normativas de la Sociedad Europea del control domiciliario de presión arterial, debería medir la presión arterial como mínimo 6 veces por semana, descartar el primero y el último día, con lo cual quedan entre 4 y 5 días, y debe medir la presión arterial como mínimo 3 veces cada vez separado por 1 minuto, a la mañana y a la tarde. Desde el punto de vista práctico, que demostró tener la misma eficacia, porque ellos dicen entre 3 mediciones, entre 3 días consecutivos y 5 también son validados. Lo que yo hago habitualmente en el consultorio, cuando pido control domiciliario, le pido al individuo que durante la mañana, entre las 10 y 11 de la mañana, mida 3 veces la presión arterial después de estar 5 minutos sentado, sin cruzar las piernas, en las condiciones ideales, a la media mañana, o sea, entre 10 y 11 de la mañana, y a la tarde, entre 17 y 19 horas, mida 3 veces nuevamente la presión arterial y lo haga durante 3 días consecutivos, que no incluyan el fin de semana. Porque durante el fin de semana no trabajamos, no tenemos el estrés semanal, entonces la presión arterial está ligeramente más baja. Entonces, tiene que ser lunes, martes, miércoles, jueves, o miércoles, jueves y viernes, y son 6 por 3, 18 mediciones de presión arterial que nosotros recibiremos, promediaremos, y en función de eso vamos a tener un valor promedio que tiene que estar por debajo de los 135-85, que sería el promedio diurno del monitoreo ambulatorio de la presión arterial de 24 horas, y todo valor igual o mayor puede ser considerado como hipertensión arterial. Comparado con el que nosotros tomamos en el consultorio, podemos identificar el fenotipo de ese paciente. Una última pregunta para el doctor Arbo, teniendo en cuenta la hora, ¿verdad? Preguntan acá en el chat si para el adulto mayor que debe hacer ejercicio, qué tipo de ejercicio se recomienda para el adulto mayor, y también actualmente con esta pandemia que no pueden salir a visitar a sus hijos, a sus nietos, ¿cómo se puede hacer para contrarrestar ese estrés que genera esta pandemia y en los adultos mayores? Primero lo del ejercicio, lo que yo siempre recomiendo a los pacientes es caminata. No esperemos que haga demasiado ejercicio, ni le pidamos que hagan 30 o 40 minutos, sino lo que ellos puedan hacer. Porque si no, llegamos al punto de que el paciente después, por tratar de hacer, muy raro, por tratar de hacer lo que el médico le pidió, empieza a tener lesiones musculares o lesiones articulares. El adulto mayor tiene artropatías
que todos vamos a tener lastimosamente, y no podemos exigirle que haga demasiado ejercicio, pedirle exactamente que hagan lo que ellos puedan hacer y que vayan aumentando el tiempo de caminata por semana, según lo que ellos puedan realizar sin cansarse y sin agotarse demasiado. Lo que yo siempre recomiendo es que no hagan la caminadora eléctrica. Les suplico que no se suban a la caminadora porque he visto pacientes con fracturas de cara, fracturas de pierna, fractura de hombro por culpa de la caminadora. Y ese es un problema que tenemos que advertirle a los pacientes y a los familiares que por favor no usen una caminadora electrónica, porque a pesar de que ella puede parar una vez que el paciente se cae, pero ya se cayó. Y no es lo mismo la caída en un adulto joven en una caminadora que un adulto mayor. El Pilates, lastimosamente con este tema de la pandemia, quedó un poco rezagado el Pilates, pero aquellos que puedan hacerlo, por lo menos por vía web, sería interesante que lo hagan los adultos mayores un poco más jóvenes, menores de 80 años. La otra pregunta era con respecto a... El estrés. El estrés. El estrés ha causado grandes problemas dentro de la población geriátrica, no solamente por la hipertensión arterial, ha desencadenado depresiones, ha desencadenado agravaciones de trastornos cognitivos, ha desencadenado agravaciones de trastornos del comportamiento que tenemos que ir manejando el día a día. Lo que más recomiendo a los pacientes es primero no mantener una rutina, sino cambiar su rutina todos los días. Si viven en un departamento, tratar de salir en horarios donde no hay nadie en el patio, a tratar de caminar en el lugar, si tienen un patio, el edificio de apartamentos, si tienen una casa, que aprovechen el patio de su casa, por más pequeño que sea, pero que caminen. Traten de cambiar una rutina, no lo hagan todos los días la misma cosa, porque eso va a desencadenar una depresión y la depresión va a desencadenar en un mal manejo de la presión arterial, de la insuficiencia cardíaca. El paciente va a comer de más, va a estar todo el tiempo pendiente a qué hay dentro de la ladera, y eso es lo que tenemos que tratar de evitar. Distanciamiento, lo que tenemos que tener bien en cuenta de que no hay un distanciamiento de relacionamiento, lo que no podemos estar delante de la persona, pero los jóvenes, los nietos, los hijos pueden conectarse por vía web con ellos, con estos pacientes. Siempre hay alguien en la casa que sabe cómo hacer funcionar el WhatsApp web o el WhatsApp que es para varias personas al mismo tiempo. Y si no, alguien debe enseñarles, porque lo que no tenemos que hacer es aislarnos totalmente. Hay distanciamiento social, no hay aislamiento social. Y los familiares deben estar en contacto con los adultos mayores para saber cómo están principalmente, aunque sea para llamar y saludarles y decirle no te olvides de tomar el agua, no te olvides de hacer esto. Es la única forma, porque lastimosamente, bueno, gracias a Dios, no podemos usar benzodiazepina en adultos mayores porque eso podría causar mayores problemas que beneficios. Y el simple cambio de rutina, darle algo que hacer, ya es bastante importante para ellos, para impedir alteraciones del sueño, alteraciones del humor y principalmente alimentación. Ok, muchas gracias, doctor Ramírez. Quedaba un comentario muy cortito, porque habían preguntado sobre el medidor de presión en la muñeca, que en general está desaconsejado, pero han aparecido algunos que aparentemente pueden ser validados. Nuevamente, en general, no aconsejamos el de muñeca, pero como es muy cómodo y mucha gente le prefiere tener el de muñeca, exclusivamente si encuentra alguno validado por las entidades, sea americana o europea, lo podría utilizar. Pero en general es preferible que use en el brazo. Ok. Bueno, ahora sí, muchísimas gracias, doctor Ramírez, doctor Arbo, excelentes expositores.
y realmente fue una charla muy amena. Para mí fue un placer estar con ustedes. Ahora les dejo con la doctora Estela Torres para que ella haga el cierre. Muchas gracias. Gracias a usted por todo. Yo quiero hacer una pregunta, o sea, una pregunta del auditorio para el doctor Ramírez. Siempre pedimos monitoreo de la presión arterial en todos los casos, o tiene ciertas indicaciones precisas en el momento del diagnóstico o para controlar la terapéutica. El monitoreo es, digamos, cuando uno habla de monitoreo ambulatorio de presión arterial, tiene que considerar la posibilidad de que sea el monitoreo de 24 horas o el control domiciliario. ¿Cuándo lo pedimos? En general, la Sociedad Internacional de Hipertensión Arterial, en el rango de normal alta y estadio 1, aconseja que se haga la evaluación domiciliaria o el monitoreo ambulatorio para descartar lo que sería el fenómeno de guardapolvo blanco o la hipertensión arterial oculta. O sea que todo paciente que uno ve de primera vez y está dentro de ese rango debería tener el complementario del control domiciliario como mínimo y eventualmente el monitoreo ambulatorio de presión arterial, de ser factible, digamos, óptimo y esencial. Podemos diferenciar entre uno y el otro. Después, ¿en qué otra condición lo usamos? En general, como óptimo es por lo menos una vez por año cuando vemos a los pacientes, aunque hagamos el control cada 3-4 meses, una vez por año pedimos todo el perfil para evaluar el paciente, no solamente factores de riesgo, daño de órgano blanco, y en esa condición también solemos pedir o un domiciliario, un ambulatorio de 24 horas para ratificar que el paciente está en tratamiento como corresponde. Acuérdense que ahora el fenotipo que nosotros definimos en los pacientes como guardapolvo blanco normal, hipertenso o hipertenso oculto, puede ser el paciente hipertenso en tratamiento que se comporte con un guardapolvo blanco o un hipertenso oculto. Entonces, por lo menos una vez por año, hacer el domiciliario, si el paciente viene bien controlado, no tiene daño de órgano blanco y no tiene ningún factor de riesgo nuevo que comience. Esas serían las indicaciones de cuándo lo va a utilizar. Cuando se sospecha falta de adherencia, cuando hay un descontrol de sus valores de presión arterial, cuando no se controla bien la presión arterial o tiene escapes en un paciente controlado que podemos sospechar hipertensión arterial secundaria, el monitoreo está indicado para ver el fenotipo de ese paciente y no puede dejar de tener un monitoreo ambulatorio de 24 horas cuando estamos evaluando un paciente para hacer el diagnóstico de hipertensión arterial resistente. Aparte de la medicación, los valores de consultorio, y tiene que tener el monitoreo ambulatorio de presión arterial para descartar el fenómeno de guardapolvo blanco. Profesor, otra pregunta. ¿Cuál es la conducta terapéutica cuando se encuentra que el paciente no tiene el descenso fisiológico o tiene un aumento? ¿Qué se hace cuando se constata eso en el monitoreo ambulatorio? ¿Cuál es la conducta terapéutica? En general, lo que hay que descartar es cuando es un Dipper inverso, o sea que en lugar de bajar sube la presión arterial, descartar que no tenga hipertensión secundaria o que y las diferentes posibilidades que puedan producir aumento de la presión arterial, y si no se encuentra ninguna cosa extraña, considerar la posibilidad de la medicación vespertina, no matutina. Entonces, porque produce el efecto nocturno de máximo efecto caída de presión arterial, y entonces en lugar de aumentarla, la va a reducir. Y uno de los estudios más importantes que se realizó en los 90, que demostró prevención de riesgo cardiovascular, el inhibidor de la enzima de conversión lo daban de noche, que era el Ramipril, en el estudio HOPE. Así que siempre la cronobiología, que hoy está bastante en boga, nos puede orientar en qué momento dar la medicación. Para el doctor Aro, una última pregunta del auditorio. Sí. Sí, preguntan cuál es la mejor droga, cuál sería la droga de primera línea para el paciente hipertenso.
adulto mayor, si hay alguna droga, digamos, de elección, de primera línea. Lastimosamente no hay una droga que les pueda decir inicie con ARA2, inicie con IECA, como dije en la exposición. No existe una droga que se adapte a todos los pacientes, más bien adaptar la droga al paciente. Lo que yo trato siempre es de que exista una sola pastilla por día, si es posible, para controlar la presión arterial. Antes teníamos el concepto de usar la máxima cantidad de una droga para poder pasar a otra. Hoy en día ya tenemos la tendencia de usar las combinaciones a bajas dosis y eso realmente protege más al adulto mayor e impide sus efectos colaterales. Yo no puedo decirle una droga en particular, sino dependiendo de cada paciente, dependiendo de sus comorbilidades y de lo que mejor también le va a hacer al paciente. Bueno, muchas gracias, doctor Arbo. Ya estamos en tiempo. En nombre de la Sociedad Paraguaya de Medicina Interna, le agradezco a los disertantes, a la doctora María Paniagua por habernos brindado sus horas de este viernes caluroso para nosotros y frío para el doctor Ramírez. Pero bueno, estamos contentos, aprendimos mucho y pronto vamos a volver a encontrarnos con este tema que nos apasiona a todos, que es la hipertensión arterial. Buenas noches y hasta pronto. Hasta luego, muchas gracias. Gracias a ustedes por la gentileza. Que tengan buenas noches y buen fin de semana.